a Silvia a profundizar sobre este tema de los incendios con un invitado de lujo, porque se han creado distintas polémicas respecto a cómo se ha trabajado con los incendios, el tema del bosque nativo. Hay distintas polémicas respecto a la Sociedad Rural de Jesús María, que está fomentando que se vuelva a rediscutir la ley de bosques, por ejemplo. Claro, exactamente. Bueno, y el tema de que la mayoría de los incendios también son intencionales y las consecuencias que dejan, por eso vamos a tomar contacto y tenemos un invitado muy especial, Andrés, con respecto al tema de un estudio también que realizan desde la universidad y desde el CONICET, que también es muy importante. Se han reunido distintas instituciones científicas de las ciencias ambientales y lo vamos a saludar al doctor en ciencias biológicas, Lucas Enrico. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por la invitación. Lucas, se han reunido distintos investigadores, distintos institutos de doble dependencia, muchos de ellos de la Universidad Nacional de Córdoba, también del CONICET, como decía Silvina, y se han expresado respecto a esta polémica que se está fomentando nuevamente en este contexto de los incendios, desde algunos grupos económicos, de que hay que rediscutir el tema del bosque, que los incendios se dan justamente en el bosque y en el monte nativo y no se dan en los campos agropecuarios. ¿Qué mirada tiene usted al respecto? Bueno, sí, lo que a nosotros nos llamó particularmente la atención fue que este año, más o menos en el mes de agosto, reapareció esta discusión que vos mencionás, basada en un informe que solicitó la Sociedad Rural de Jesús María acerca del efecto de los incendios en los últimos 10, 12 años en la provincia de Córdoba. Y algo que nos pareció llamativo es que, por un lado, el informe adolecía de algunas cuestiones técnicas desde nuestro punto de vista, tenía algunas falencias en la forma en que era tratada la información, pero además que había alguna animosidad, alguna intencionalidad en difundir alguna información que no se basaba exactamente en lo que decía el propio informe, ¿no? Bien. Es decir, una cierta tergiversación de esa información, más allá de las críticas que tenemos para el informe en sí. Entonces nos pareció importante, desde la academia, desde los organismos científicos que representamos, salir a aclarar un poco sobre esta información y sobre estos errores, ¿no? ¿Cuáles son esos errores, Lucas? Bueno, nosotros detectamos en primer lugar que las herramientas que se utilizan para hacer un análisis de la incidencia del fuego en la provincia de Córdoba en estos años no es la herramienta adecuada. Hemos trabajado con especialistas en imágenes satelitales, en sistemas de información geográfica, que plantean que, no me quiero meter mucho en la cuestión aburrida de los métodos, ¿no? Sí. Pero que las herramientas utilizadas no son las más adecuadas para estimar superficies quemadas, por ejemplo, de los bosques. Sí, a ver, ¿qué dice? La Sociedad Rural de Jesús María dice, los incendios se producen en bosque y monte nativo, por lo tanto la culpa no es de la expansión de la frontera agropecuaria, sino que justamente lo que hay que rediscutir es ese suelo que estaba protegido por la ley de bosques que se vuelva a discutir nuevamente. Sí, pero es interesante que el informe mismo, por ejemplo, dice que la mayor parte de la superficie que se quema son en realidad cultivos y pastizales manejados, ¿no? Sin embargo, lo que se difundió en varios medios de comunicación es lo contrario, es que la mayor parte de la superficie quemada son bosques. Sí. Entonces ahí vemos una intencionalidad clara, ¿no? De decir, estas situaciones, las áreas protegidas de la provincia, pintadas de rojo por la ley de ordenamiento territorial, son las áreas que más se queman, cuando eso claramente no es así, incluso por parte del mismo informe. Pero además, lo que vemos es que cuando se menciona qué superficie se quemó, se menciona una cantidad que es un orden de magnitud superior a la superficie efectivamente quemada, particularmente en estos bosques. ¿Y por qué se debe eso? Bueno, nuevamente, eso es una tergiversación que desde nuestro punto de vista hay que ver qué intereses hay por detrás, ¿no? Pero claramente nosotros somos muy apegados, ustedes saben, a tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Sí, claro. Y la evidencia implica que los métodos aplicados tienen que ser rigurosos y la forma de interpretar la información también deben serlo, para poder tomar decisiones en función de la realidad. Entonces, si nosotros estamos diciendo que tenemos 10 veces más superficie quemada que la que tenemos y que además las superficies que se queman o el tipo de vegetación que se quema es una cuando en realidad es todo lo contrario, ahí tenemos un problema muy grave y hay algo que está pasando que es raro. Bueno, es ¿no? que me parece que la Sociedad Rural de Jesús María lo ha explicitado. El deseo de ellos es fundamentar que la ganadería, sobre todo, no es desmonte y que eso no
no afecta a los incendios. La expansión de la frontera ganadera, sobre todo hacia el norte de la provincia de Córdoba, no afecta el bosque nativo, aunque sí el monte nativo, y que no afecta a los incendios. Desde la ciencia, ¿qué se dice? Las ciencias ambientales, ¿la ganadería es desmonte o no es desmonte? Bueno, ahí hay otro tema, ¿no? Que tiene que ver con esto de decir, la ganadería puede ayudar a prevenir los incendios, porque bajaría el material combustible. Eso es lo que dice la sociedad los rural. pastos. Eso es lo que dice la sociedad rural. Lo que sabemos, los que trabajamos en ecología y bueno, casi cualquier persona de la sociedad, es que en los bosques mejor conservados hay muy baja cantidad de biomasa combustible fina, que llamamos nosotros, que son los pastos. Por eso es que los datos dan que la mayor parte del área quemada en realidad son cultivos o pastizales. Claro. Es vegetación que se prende muy rápido, ¿no? Esa vegetación que uno ve seca y que decís, bueno, esto es carne de cañón para un futuro incendio. Entonces, cuando se plantea que hay que poner el ganado en los bosques para bajar la biomasa combustible, en realidad también es una segunda falacia, ¿no? Porque nosotros sabemos que de por sí los bosques mejor conservados tienen baja cantidad de combustible. Bien. De hecho, naturalmente suele ocurrir que los incendios se frenan al llegar a los bosques, ¿sí? En cambio, en los matorrales, en las zonas más degradadas, todas estas zonas de las sierras chicas que tienen incendios recurrentes, lo que vemos es como no se puede recuperar justamente el bosque en su total madurez, lo que está pasando es que tenemos año a año más y más acumulación de biomasa. Entonces, en ese sentido, las zonas intervenidas o con ganadería tienden a ser más un problema que una solución, podríamos decir. Claro, claro, está clarísimo lo que planteaba. Y a nivel, digamos, de todos los daños que generan los incendios, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse? Porque la verdad que por ahí uno piensa y dice, bueno, viene una lluvia, el tema de la contaminación del agua, pero ¿cuánto tarda en recuperarse ese suelo? Bueno, el suelo es algo muy complicado. El suelo, para que tengan una idea, 1 centímetro de suelo que vemos tarda en formarse aproximadamente 1000 años, ¿no? Considerando los procesos naturales. Ahora, cuando uno piensa cómo se recupera la vegetación, ahí hay una diversidad de cosas. Tenemos vegetación que se recupera más rápido y vegetación que se recupera más lento. Obviamente todas las plantas que son herbáceas, los pastos, por ejemplo, se recupera muy rápido. De hecho, uno ve, por ejemplo, los incendios que ocurrieron en la autopista Córdoba-Carlos Paz hace 10 días y uno ya ve la vegetación que está rebrotando, ¿no? Pero principalmente pastos y plantas herbáceas. ¿Qué pasa con las especies arbóreas? Bueno, esas tienen unos tiempos mucho más largos de recuperación y depende también de la intensidad que haya tenido el incendio, ¿no? De qué gravedad, de qué intensidad calorífica haya tenido el incendio, la capacidad de regeneración o de recuperación de esos individuos en particular de especies leñosas o de árboles. Eso sí, llevan periodos de años. Hay otra polémica, ¿no? Que es cómo se recuperan esos o se remedian esos terrenos, ¿no? Entiendo que hay algunos sectores que plantean que hay que hacer bombas de semillas y hay otros sectores que sostienen no, hay que dejar que la naturaleza trabaje. Exacto. Y por su propia cuenta se va a reconstruir, digamos, el bosque y el monte nativo. Claramente, no hay que hacer nada, digamos. Claramente nosotros estamos en esa segunda posición. Hay dos formas de restaurar, ¿no? Que conocemos desde la ciencia. Una es lo que llamamos la restauración activa, que implica hacer acciones, llevar adelante acciones, como por ejemplo sembrar, plantar individuos y demás. La restauración activa y la restauración pasiva, que es esta que vos mencionás, que es dejar a la naturaleza que siga su curso. En este sentido, desde el instituto en el que trabajo tenemos una serie de recomendaciones que circulan en las redes sociales sobre qué hacer y qué no hacer en estos casos. Por ejemplo, lo ideal es cercar, evitar ingresar, por eso las clausuras que estamos viendo a ciertas regiones que están ocurriendo por parte del Ministerio de Ambiente de la provincia, para evitar que la gente ingrese y esté alterando esa situación. Por supuesto, la situación ideal además incluiría la llegada de lluvias tenues, no lluvias fuertes, que permitan que no perdamos el suelo quemado que ha quedado en la superficie, ¿no? Con las otras consecuencias que conocemos de después contaminación de los cursos de agua. Con respecto a lo que vos estás mencionando, ¿qué conviene más para no perder esto? ¿Las lluvias tenues o las lluvias fuertes? A nosotros nos convendrían una serie de lluvias tenues, ¿sí? De pocos milímetros y más tipo de llovizna por varios días seguidos. Antes que una lluvia fuerte, claro, que venga una tormenta y arrastre con todo ese suelo que nos ha quedado muy Otras polémicas, ¿no? Que se están dando. Una es
a sectores ambientalistas que conforman las brigadas voluntarias de ciudadanos que se capacitan y pelean contra el fuego, y en la discusión con el ETAC y los bomberos en cuanto a la estrategia de combatir el fuego. Lo que dicen muchas organizaciones ambientalistas es que la estrategia actual del gobierno provincial en el manejo del fuego es dejar que el fuego avance y solamente proteger las viviendas. Y que el bosque y el monte nativo, si se quema, bueno, es el costo que hay que pagar. Sí. Esa es la estrategia actual del gobierno. Bueno, ahí para mí hay algo interesante desde el punto de vista social, ¿no? Que tiene que ver también un poco mezclando esto con la sociedad rural y los diferentes grupos o actores sociales, que tiene que ver con una concepción individual o colectiva, ¿no? Del ambiente, de la sociedad, de los bienes comunes. Y a mí me parece que esta cuestión de las brigadas que surgieron fuertemente durante los incendios del 2020, si ustedes recuerdan, hoy tenemos más de 20 o alrededor de 20 brigadas forestales generadas a partir de la inquietud social, ¿no? De la necesidad de la gente de hacer cosas, que tienen en particular una preocupación no solo por los bienes económicos, que son importantes, por supuesto, las vidas y las casas y las actividades productivas, pero también por esta otra cuestión que forma parte de nuestro patrimonio y de nuestro futuro, que tiene que ver con el monte en sí, porque sabemos y hay una conciencia ya por suerte muy generada en la sociedad de que dependemos de muchas cosas que nos da el bosque. El bosque no solamente a Córdoba le da el ingreso turístico de una belleza estética, sino que además nos da un montón de servicios ecosistémicos que nos permiten una mejor calidad de vida para las generaciones actuales y también para las generaciones futuras. Entonces, ahí cuando se plantean estas antinomias un poco, a mí me parece bastante preocupante, porque uno incluso ve cómo se dejan de lado al momento de diseñar estrategias de combate o de control del fuego a las brigadas que están haciendo un trabajo muy sacrificado en nuestros territorios. Yo soy de Salsipuedes particularmente, y estamos viendo a los chicos y las chicas de nuestro pueblo que están ahí combatiendo en la línea de fuego. Nos tiene que dar mucho orgullo el trabajo que realizan. Con toda su entrega estamos tratando de colaborar los vecinos como podemos con llevarlos y traerlos a los sitios del fuego, pero ellos están poniendo el cuerpo ahí. Están agotados. Por otro lado, la labor de los bomberos, que es invalorable para mí también. Pero bueno, claramente contamos con estructuras diferentes. Vos fíjate que la narrativa del gobierno y la acuerdo. Narrativa de la gente que está llevando adelante la estrategia de lucha contra el fuego no está dentro de las prioridades de la preservación del bosque y el monte nativo. Para nada. Ni se menciona esas palabras. Para nada. O está en tercer o cuarto plano. Digamos, la prioridad son las viviendas y la vida de las personas. Y el tema de las viviendas es que en tanto y en cuando sigamos entrando al bosque y a las zonas más alejadas de los ejidos urbanos con nuevas urbanizaciones, vamos a estar aumentando cada vez más los riesgos, no solo de perder el bosque nativo, sino también de esas nuevas casas. Eso te iba a decir. Me tocó hacer nota con un hombre que lo perdió todo, tenía una casa preciosa que él mismo había construido, contó la historia y estaba en el medio del monte. Un lugar paradisíaco. Sí. Chicos, era precioso. La vista que tenía no se la podía describir. Pero vos pensás y te pones a ver y decís, está bueno tener una casa acá, pero no es óptimo, no es lo mejor que tengas una casa construida ahí. Entonces hay muchos que construyen y así había un montón de viviendas construidas en las montañas, a la vera de los cauces de agua, que son lugares paradisíacos, que son hermosos, pero te das cuenta que no se puede construir ahí. Hay una relación muy directa, muy conocida ya por la ciencia, entre la densidad de caminos y la densidad de urbanizaciones y un montón de problemas. Claro. Desde la contaminación, la invasión de especies exóticas e incluso, en este caso, los fuegos. Cuando uno ve cómo se generan estos focos de incendio, en general están cerca de caminos, cerca de puntos de zonas urbanas, cerca de viviendas, ¿no? Entonces, cuanto más sigamos armando este entramado que penetra en las zonas, en las áreas protegidas de la provincia de Córdoba, más vamos a estar aumentando el riesgo de incendio. Y eso incluye al Estado. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, la autovía de Punilla, que ha sido un tema muy candente en las discusiones ambientales de los últimos años, y toda esta lógica de las circunvalaciones y las nuevas rutas que se están construyendo en la provincia, que van ingresando en los territorios y con ellos van promoviendo urbanizaciones y con ello van aumentando también los riesgos de incendios. Entonces ahí hay una responsabilidad clara del Estado de parar con esta política de irradiar la urbanización hacia la Córdoba más profunda, o incluso a zonas con alto riesgo de incendios,
para evitar a futuro mayores problemas, ¿no?, de este tipo. O controlar. Claro, controlar. Lucas, Enrico, muchas gracias por venir. Muchas Por favor, gracias, a un ustedes. gusto, Bueno, un bueno, gusto. igualmente. Muchísimas gracias. Tema polémico que hay que aprovechar el marco para poder dar discusiones a fondo, ¿no? En este contexto, porque después pasan los incendios y la discusión se diluye y volvemos el año que viene a rediscutir de nuevo, todo de vuelta, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, una de las consecuencias que dejan estos incendios en Córdoba, ¿eh? Bueno, allí tratado de manera profunda con respecto al tema.